Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que tomen su clase. Jóvenes y señoritas, bienvenidos a su clase número 2 del área de inglés para el Centro de Estudio MENAS. Vamos a estar trabajando nuestro nuevo vocabulario en un nivel número 5 para nuestra clase. Vamos a retomar en algunas ocasiones algo de vocabulario anterior y retomar algunos temas por si pasamos de largo, alguna indicación o alguna observación que nosotros tenemos pendiente. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Tenemos aquí algo que hemos estado trabajando de nuestros ejercicios anteriores. Esta fue una pequeña evaluación con el vocabulario previo y aquí ya decidí las indicaciones de cómo nosotros vamos a complementar estos reactivos. Son únicamente 20 y de ahí nos pasamos a nuestro extra vocabulary, nuestras palabras opuestas, que también trabajamos en este caso, nuestros cognados o palabras transparentes. En algún caso, pues bueno, les hice la observación de que puede haber algunos cognados falsos y algunos otros pues que son muy claros y que no necesitan traducción como tal. De ahí nos pasamos con la derivación de algunas palabras usando los prefijos. Recuerden que aquí ya trabajamos esta explicación que dice para dar una idea negativa o una palabra negativa o su opuesto. Y de aquí comenzamos con los prefijos. Comenzamos con im, this y mis. Y tenemos aquí immaterial, impassive. De ahí nos pasamos a disappear y disagree. De ahí nos fuimos con mischief y misgivings. Entonces, de aquí nos vamos con nuestros prefijos on, in, ill. Y luego, para dar un contexto negativo o un significado negativo al adjetivo. Y de ahí comenzamos con iun, in, ill. Y trabajamos unusual, inconvenient, illiterate. Inusual, inconveniente, iliterado. Entonces, nuestros prefijos van antes y son dos palabritas que van antes, dos letritas que van antes de una palabra y le da un significado completamente diferente. De ahí nos vamos con otro uso de prefijos, que fue donde nos quedamos en la sesión anterior, que es un natural, un emotional, un reliable y un defeat. De ahí nos vamos con inability, incurable, inappropriate. Posteriormente, nos vamos con illogical, illiterate, illegal. Posteriormente, esto fue lo que nosotros estuvimos trabajando anteriormente. Miren, aquí sí, por ejemplo, estos prefijos y estas estructuras las vamos a integrar en lo que se refiere a nuestra parte de grammar o nuestra parte de apuntes que nosotros tenemos pendientes. De aquí nos vamos con estas, con un natural, un emotional y un real. Inability, incurable, inappropriate, illogical, illiterate. Aquí también aparecen, casi la mayoría, pues son cognados transparentes o palabras transparentes. Ilógico, iliteral, ilegal, inhabilidad, incurable, inapropiado, innatural, inemocional, irrelevable. Bien, ahora aquí tenemos otro grupo de palabras opuestas y van a quedar
de la siguiente manera. Nosotros ya trabajamos aquí nuestra primera parte. This extra vocabulary es nuestra primera sección de palabras opuestas. Esta es nuestra segunda sección. Esta la vamos a integrar en lo que viene siendo la parte de vocabulario. Aquí sí lo vamos a integrar en nuestra sección de vocabulario. Entonces, son palabras opuestas igual. Vamos a encontrar algunas palabras transparentes o en algún caso cognado, que nosotros así les llamamos. Algunos vienen muy claros y muy específicos. Entonces, vamos a comenzar con estos, que son religious y unreligious. Rainy, sunny, reasonable y unreasonable. Permanent, changeable. Active, passive. Deep, shallow. Whole, push. Softly, slowly. A few, a lot. Straight, twisted. Rival, friend. Building, destroying. Above ground, underground. Known, unknown. Excess, moderation. Near, far away. Capable, incapable. Important, unimportant. Hard, easy. Familiar, unfamiliar. Available, unavailable. Appearance, disappearance. Terminate, undetermined. Questionable, unquestionable. Accept, reject. Profit, lost. Fit, unfit. Maximum, minimum. Identified, unidentified. Confident, convenient, inconvenient. Entonces, aquí vienen alguna de las dos que vamos a estar empleando. Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Comenzamos aquí, les voy a ir otorgando sus significados, para lo cual les requiero, por favor, que ustedes los vayan integrando a su sección de vocabulario. Tenemos religious, religioso, y un religious, ateo, o no religioso, el contexto que ustedes quieran aplicar. Rainy, lluvioso, sunny, soleado. Reasonable, razonable, y unreasonable, irrazonable. Permanent, permanente. Changeable, cambiante. Active, activo. Passive, pasivo. Deep, profundo. Shallow, ligero o superficial o superficie. Whole, jalar o alar. Push, empujar. Softly, suavemente. Slowly, lentamente. A few, un poco, unos cuantos. A lot of, o a lot, muchos. Straight, derecho. Twisted, curveado o chueco. Podría ser manejarse así, chueco. Rival, rival. Friend, amistoso o amigo. Building, construir. Destroying, o construyendo. Destroying, destruir o destruyendo. Above ground, superficial, superficie o sobre la tierra. Underground, debajo de la tierra.
o subterráneo. Known, conocido. Unknown, desconocido. Excess, exceso. Moderation, moderado. Nearby, cercano, cerca, no junto. Far away, lejano, lejos. Capable, capaz. Incapable, incapaz. Important, importante. Unimportant, sin importancia. Hard, difícil. Easy, fácil. Familiar, familiar. Unfamiliar, infamiliar o extraño o ajeno. Available, disponible. Unavailable, indispuesto o no disponible. Appearance, apariencia. Disappearance, de inapariencia. Determined, determinado. Undetermined, indeterminado. Questionable, cuestionable. Unquestionable, incuestionable. Accept, aceptar. Reject, rechazar. Profit, ganancia o ganar. Lose, pérdida o perder. Fit, en forma. Unfit, sin forma. Maximum, máximo. Minimum, mínimo. Unidentified, identificado, identificar. Unidentified, inidentificado o sin identificar. Convenient, conveniente. Inconveniente, inconveniente. Aquí vamos a emplear algunos de estos dos. Ahora bien, vamos a ver en algunos casos, pues igual y ustedes ya no escriben el significado porque está tal cual se puede ver en español. Entonces tenemos religioso, no religioso, razonable, irrazonable, permanente, activo, pasivo. De ahí nos vamos con rival, de ahí con exceso y moderación. Aquí están algunos de los dos casos. Capaz, incapaz. Importante, sin importancia. Familiar, ajeno o infamiliar. De ahí nos vamos con determinado o indeterminado. Y de ahí máximo, mínimo. Aquí hay otro cognado, identificado, inidentificado, conveniente o inconveniente. Bueno, aquí son algunos otros cognados de nuestras palabras opuestas. En español, nosotros lo vendremos manejando como lo que son los antónimos. Ahora, continuamos aquí con el uso de otros sufijos. Entonces, tenemos aquí los sufijos que terminan en iri, los que terminan en ship y los que terminan en nes. Ahora, a diferencia de estos son prefijos, es decir, van antes. Son dos letritas que van antes de las palabras. Esa es la diferencia que tenemos entre los sufijos y los prefijos. Los sufijos son los que le dan un accidente y una terminación diferente a nuestra palabra y son, como en este caso, en estas tres letritas tenemos ity, ship y nes. Ahora continuamos aquí con plasticity, simplicity. Plasticidad y simplicidad. Luego tenemos con ship. Relationship, membership, scholarship, fellowship, lettership, worship. Y de ahí con ness. Friendliness, freshness. En este caso, aquí ustedes van a colocar estos nuevos sufijos, estas nuevas palabras en lo que respecta
en la parte de grammar de su libreta porque son temas nuevos y vean la diferencia que hay entre la colocación y la formación de unos prefijos a lo que vienen siendo unos sufijos, que sería en este caso el uso de estas palabritas y sus terminaciones. Ahora bien, aquí tenemos otros sufijos y tenemos las palabras. Tenemos nuestras palabras con terminación ENT, ANT, ABLE. Y tenemos ENT, efficient, patient. Aquí está la terminación de estas. Luego ant, defiant, vacant. Y de ahí con estos adjectives, las suffixes, able, buildable, memorable, contemptible, sensible. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente, con ENT, efficient y patient, eficiente y paciente. De ahí con ant, defend, definir, vacant, vacante. Luego able, believable, creíble, memorable, memorable, compatible, compatible y sensible, sensible. Ok, de ahí, esos son cómo se forman estos sufijos. Nos vamos aquí con esta otra parte de sufijos. ER, OR, ION, MENT. Y tenemos sustantivos y los sufijos. ER con los que terminan en OR, en ION y los que terminan en MENT. Tenemos aquí computer, interpreter, owner. Luego nos vamos con OR, governor, administrator. Tenemos aquí los que terminan en ER. Computador, intérprete y propietario. Luego los que terminan en OR, governor, administrator. De ahí nos vamos con los que terminan en ION, operation, distribution, perfection, prosecution. Y de ahí los que terminan en ment. Tal es el caso de shipment, agreement, astonishment. Entonces, esos son los que tienen una terminación diferente a cuando nosotros le vamos colocando nuestros sufijos. Entonces, van a quedar de la siguiente manera. En este caso, quedan así. Gobernador, administrador. Luego tenemos operation, operación. Y luego tenemos distribution, distribuidor. O distribución. Perfection, perfección y prosecution, de persecución. Shipment, embarco, embarcamiento, agreement, acuerdo y astonishment, asombro. Ahora, tenemos la otra terminación que es con dom y va a quedar de la siguiente manera. Queda así. Tenemos el primero, boredom, luego freedom. Luego tenemos en el siguiente, capable, lovable, sadness, togetherness, fellowship, y luego tenemos brotherhood. Bueno, entonces va a quedar así. Tenemos aquí en el siguiente, boredom, aburrimiento, freedom, libertad o libre.
Luego tenemos capable, capaz. Luego tenemos aquí en el siguiente, level, adorable. Sadness, tristeza. Dishonest, unión. Falsehood, falsedad. Brotherhood, hermandad. Aquí van cambiando. Igual, la observación que en los sufijos, los prefijos terminan, los sufijos, perdón, terminan de manera diferente. En este caso tenemos doom, cable, con ness y con hood. Ok. Ahora, nos vamos aquí con otro tipo de sufijos que vamos a estar nosotros aquí aplicando. Y tenemos aquí también los que terminan en dom. Tal es el caso de kingdom, portable, goodness, fatherhood. Aquí estamos con este. De ahí nos vamos con freedom, disposable. Aquí tenemos disposable. De ahí, madness, childhood, returnable, kindness, parenthood, disagreeable. De ahí nos vamos con el siguiente. Drinkable, hardness. Luego tenemos neighborhood, agreeable, rudeness, available, unbreakable, comfortable, forcible. Ahora, vamos a continuar con lo siguiente. En el primero me dice kingdom, que es reino. Luego freedom, libertad. Portable, portable. Godness, deidad. Es decir, deidad o Dios o supremo o lo máximo. Entonces queda así, de esta manera. Vamos aquí. Queda en lo siguiente. Fatherhood, paternal. Volvemos otra vez con disposable, desechable. O, desechable. Desechable o cambiable. Madness, locura. Childhood, niñez. Returnable, retornable. Kindness, amable o amabilidad. Parenthood, parentesco. Disagreeable, desagradable, desacuerdo. Laziness, pereza. Perezoso, flojera, en alguna de esas palabras que ustedes quieran darle el contexto. Perezoso, flojera, letargado. Motherhood, maternidad. Drinkable, bebible. Hardness, dureza o dificultad. Neighborhood, vecindario. O en algunos casos lo pueden llamar vecindario. Agreeable, acordable. Rudeness, agraciado, agradable. Available, disponible. Unbreakable, inquebrantable. Comfortable, confortable, comodidad. Forcible, forzoso, obligatorio. Bueno, entonces vamos aquí con otro tipo de sufijos. Bueno, miren, en este caso, en estos sufijos, nosotros lo empleamos también como palabras primitivas o palabras raíces. De ahí, de estos sufijos que nosotros tenemos, comienza o desprende una palabra
de la cual vienen otras dependientes o vienen otros tipos de palabras que nosotros vamos a estar aplicando. Tenemos aquí noun, que es el sustantivo, que sería mi palabra inicial. De ahí se desprende un verbo en algunos casos, no en todos, los vamos a ir viendo más adelante. De ahí también proviene un adjetivo, que es adjective, y también un adverbio. Entonces, dependiendo el significado que yo le dé a mi palabra, a mi enunciado, es la palabra que yo voy a estar integrando. Tenemos aquí mi primer sustantivo, principal. Es director, directivo. Se aplica para ambos géneros. En este caso, no deriva ningún verbo. Queda así. El adjetivo es principal. Entonces aquí es director y comienza con principal. El adjetivo principal. Y el adverbio principally. Recuerden que, por ejemplo, todos estos que terminan en L, Y, significan mente. Igual en el caso de T y de Y. Entonces tenemos principally, principalmente. De ahí nos vamos con education, que es educación. De aquí sí se desprende el verbo que es educate, educar. Luego el adjetivo educational, es educacional. Y el adverbio que se desprende, educational, educacionalmente. Aquí sí se desprenden otros tres del primer sustantivo. Comenzamos con este, que es educación. Mi verbo, educar, adjetivo, educacional y adverbio, educacionalmente. De ahí nos vamos con origin, origen. El verbo, originate, originar. El adjetivo, original, original. Y el adverbio, originally, originalmente. Aquí termina de manera diferente. Nos vamos aquí con recreation, que es recreación. El verbo recreate, recrear. Luego el adjetivo recreational, recreacional, recreacional. Y aquí no hay ningún adverbio, solamente de este sustantivo se desprenden estas dos. Aquí ya no hay nada. Luego, formality, formalidad, formalize, formalizar. Mi adjetivo, formal, formal, y mi adverbio, formal, formalmente. Aquí sí se desprenden los cuatro. De ahí nos vamos con reality, que es realidad. Realize, realizar. Real, real. El adjetivo, real. Reality, realmente. Entonces aquí es como va cambiando e igual termina el adverbio con T y con Y. Luego continuamos con family, familiar, familiarize, familiarizar. El adjetivo, familiar, se queda así familiar y familiarity, familiarmente. Aquí igual termina con mente. Aquí sí se desprenden los cuatro. Luego, colony, colonia. Colonize, colonizar. Adjective. Mi adjetivo es colonial. Y de aquí pues no se desprende ningún adverbio, porque así como tal, pues no lo hay. Luego tenemos activity, actividad. Activate, activar. Adjetivo, activo. Y mi adverbio queda como actively, activamente. Ahora, de aquí, recuerden que el adjetivo es la palabra que describe alguna situación, califica alguna situación, persona u elemento. Entonces, aquí como adjetivo tenemos principal, educacional, original,
recreacional, formal, real, colonial, y de ahí nos vamos con lo que se refiere a activo. De ahí tenemos nuestros adverbios, que son principalmente, educacionalmente y formalmente, realmente y familiarmente. Y de ahí nos vamos con lo que se refiere a activamente. Ahora, de aquí nos vamos a lo que se refiere nuestro sustantivo, que fue con el cual nosotros estamos comenzando. Y de ahí se desprenden nuestros verbos. Aquí nuestros verbos están ubicados en forma infinitiva, es decir, que terminan en ar, ir. Tal es el caso de educate, educar, originate, originar, recreate, recrear, formalize, formalizar, familiarize, familiarizar, colonize, colonizar, and activate, activar. Bien, ahora, de aquí, estos son algunos sufijos que nosotros tenemos para trabajar en diferentes contextos, dependiendo de la función que integren en cada enunciado, es el contexto y la terminación que se les va a estar otorgando o que nosotros vamos a ir manejando. Ahora, tenemos aquí, miren, en este caso nosotros los llamamos special difficulties. No son dificultades especiales como tal, o sea, se le ha dado el nombre así gramaticalmente de special difficulties por algunos casos tienen un significado diferente. Aparentemente, pues, se pronuncian igual, ¿verdad? Pero tienen diferentes contextos y los vamos a ir trabajando también más adelante en nuestros enunciados. Les ofrezco una disculpa por haberme movido un poquito por la línea que no le estaba tomando muy bien la recepción. Entonces, por eso moví un poquito la ubicación. Bueno, vamos a empezar a trabajar aquí con estas que aparentemente pues se cambia una o dos letritas, pero vamos a ver cómo queda. Tenemos respectfully and respectable. Entonces aquí son dos palabras muy diferentes. Ahorita las vamos a ir viendo en el contexto cómo se van a ir aplicando. Capital, capital. Aparentemente, pues es igual, pero cambia la A por la O. Entonces ahorita vamos a ver el significado que lleva en cada una. Personal, personal. Aparentemente suenan igual, ¿verdad? Pero no. Luego tenemos principal, principal. Miren, aquí aparece más o menos igual. Stationary, stationary. Aquí también cambia por unas letritas. Quiet, quiet. Entonces aquí cambia la colocación de estas vocales. Human, human. Plain and plain. Se pronuncian igual, pero se escriben diferentes. Son como los homófonos en español. Luego tenemos salary, salary. Custom, custom. Aquí aparece igual. Near, nearly. Cerca y cercanamente. Due to. Y luego due. Aquí cambia igual. Hard, hardly. Casi es muy tenue la diferencia entre la pronunciación de unas palabras y otras. Drop, fall o drop by. Se puede aplicar alguno de estos que nosotros tenemos aquí. Luego tenemos device and device. Serial y serial. Adopt, adopt. Stranger, alien. Famous, notorious.
Luego tenemos ball. Translucent, transparent. Still, still. Complement, complement. Sensitive, sensible. Besides, beside. Elude, elude. Deny, refuse. Receive, receive. Real, real. Hardly, hard, hard. Formal, formal. Continually, continuously. Peer, peer. Ahora, bien, vamos aquí con el uso de las primeras palabras. Tenemos aquí respectfully, respetuosamente, y el siguiente respectively, respectivamente. Entonces, son dos contextos muy diferentes. Aparentemente se pronuncian igual, pero significan cosas diferentes. Luego tenemos capital, capital. Y luego tenemos capital, igual. En este caso, va a quedar así como Capitolio. Es diferente el significado porque el primero es capital. Puede referirse tanto a capital como monetario, como capital de alguna ciudad. Entonces, luego continuamos con personal, que es personal. Personal de persona. Entonces, luego tenemos personal. Personal de a lo que se refiere cuando dicen the person of the school is with their uniform. El personal de la escuela está con su uniforme. Y el otro, el primero de personal, se refiere a algo personal, ¿verdad? Algo que se refiere a una sola persona. Principal, ya lo habíamos visto anteriormente, que es director. En el siguiente, principal es principal, ¿sí? De principio, principal de principio, ¿sí? De iniciar. Luego nos vamos con stationary. En este caso, ustedes van a decir, bueno, es estacionamiento, ¿verdad? En este caso, sería un cognado falso. Entonces, en el primero de stationery, con es papelería, elementos de oficina. En el siguiente ya es estacionario. El primero es papelería, o elementos de oficina, y en el siguiente estacionario, por ejemplo, el gas, que sería el gas estacionario, o algún otro elemento que podría ser básico. Luego, quiet, ligero e encima. Y quiet, callado, quieto o tranquilo. Luego, human, es humanidad. Human, con la terminación E, es humanidad. Y en el siguiente, el que tenemos así como human, se refiere a lo que es humano. Entonces, son muy diferentes. Plane y plane aparentemente se pronuncian igual. En el primero, plane, es avión. En el siguiente, el de plane, es plano, o liso, o seguido. Luego tenemos celery, que es apio. Y salary, salario. Les comento, aparentemente, pues se escriben igual, pero se pronuncian igual, perdón, pero tienen significado diferente. Luego nos vamos aquí con custom, que es costumbre. Y en el otro que es custom, es disfraz. Aquí el significado es completamente
diferente. Entonces, queda de la siguiente manera. Nos vamos aquí. Queda nuestra siguiente palabra. Due. En este caso sería pendiente. Pendiente en el segundo, due. El primero, pues queda debido a. Due to, debido a. En el siguiente, due, pues pendiente. Hard, difícil. Y hardly, difícilmente. Aquí les comento, cambia un poquito. ¿Por qué? Porque es es el contexto de nosotros cómo lo vamos a estar usando. Entonces, queda en el siguiente. Drop, arrojar, tirar. Fall or drop by, tirar cerca de o arrojar cerca de. Queda en alguno de estos contextos, queda esta manera así. Ahora, nos vamos aquí con el siguiente. Device, en el primero con C. En el primero con C es un dispositivo. Device con C. En el otro también se pronuncia device, pero es algo de idear, imaginar. Serial, pues ahí no necesita traducción, ¿verdad? Porque pues ahí está muy claro el significado. Como queda, no es cognado falso, es una palabra transparente. Y el de cereal es cereal. Es diferente el cereal, que es el que se come, a cereal. Cuando dicen es que los crímenes son de manera serial, lleva una serie o una secuencia. Luego tenemos adopt, adoptado. Adapt, adaptado. Entonces aquí igual queda de manera diferente. Les comento, aparentemente pues la pronunciación es igual, pero pues el significado es diferente. Stranger, extraño. En el siguiente, alien, pues es también extraño o extraterrestre. Queda alguno de los dos. Luego tenemos famous, famoso, notorious, notorio. Bored, que en este caso sería aburrido. Y bored se pronuncia igual, pero aquí no es verbo, sino es un jabalí. Es el nombre de un animalito salvaje. Luego, translucent, translúcido. Transparent, transparente. Aquí también podrías tener algún contexto similar. Steal, acero. Steal es robar o hurtar, es alguno de los dos. En el primero sí es sustantivo, en el siguiente es verbo. Luego tenemos complement, complemento. Complement, cumplimiento o cumplir. Entonces, les comento, se pronuncia más o menos igual, pero pues es diferente. Sensitive, sensitivo. Y en el otro, sensible, sensible. Besides, cerca, cercanías, cerca de. Beside, pues es una sola palabra, cerca de, nada más. Luego tenemos elude. En este caso les comento, también aparentemente se pronuncia igual que la primera parte, que es eludir, ¿sí? Que es eludir. En el siguiente queda la siguiente, aludir. Entonces son dos significados diferentes. Deny, denegar. Refuse, rechazar. Igual se maneja en algunos de los dos casos, se maneja igual. Luego tenemos proceed y proceeded. Procede y en el siguiente procedió. Luego tenemos aquí en el siguiente real
que es real, y real, que es flash. Flash de algo que sucede pronto, algo rápido. Hard, difícil o complicado. Y luego hardly, difícilmente. Difícilmente o duramente. Alguna de las dos, algunos de los dos contextos. Ahora nos vamos con formal, formal, y former, formado. Continually, continuamente, continuously, continuar. Here, par y per, pera. Entonces, estas dificultades especiales en la siguiente sesión las vamos a ir aplicando en nuestros enunciados. Les agradezco su atención y seguimos en contacto. Pasen bonita tarde.